En realidad, el tema en sí puede ser mucho más extenso, pero el objetivo para este curso es simplemente tocar este tema para que, así como hemos aprendido un método de derivación numérica, aprender un método de integración numérica. Y es un método tan simple que al final de la clase, en un ejemplo, van a ver su aplicación. Incluso si se quiere, es casi que más simple de aplicar que un Euler. Así que no es un tema difícil, es un tema muy, muy sencillo. Sin embargo, les pido que presten atención para que aprovechemos entonces, así les voy eh, haciendo comentarios respecto a el contenido teórico también del tema este y algunas cuestiones prácticas que les va a redundar en beneficios luego para hacer los ejercicios. En el análisis numérico, la integración numérica está compuesta de un conjunto amplio de algoritmos para calcular el valor numérico de una integral y por extensión, lógicamente, refiere también a los algoritmos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales. Hay varias razones para llevar a cabo una integración numérica. La principal razón es la imposibilidad de realizar la integral de forma analítica. Un ejemplo de ello, permítanme ir aquí, es la integral del seno de x sobre x o la integral de e a la x cuadrado, que no tienen integral analítica y que fueron resueltas seguramente en alguna materia anterior a esta. Me consta, le decía a los chicos esta mañana, que esta integral, la integral de e a la x cuadrado, es una integral que aparece en una guía de trabajos prácticos de sistemas. Yo daba el práctico de análisis matemático 2 en sistemas, y esta integral, así como estaba, no se podía resolver, pero como era en realidad una integral doble, porque decía de x de y, si uno transformaba la tipo 1 en tipo 2, entonces aparecía una variable x dando vuelta por ahí, y entonces se podía resolver fácilmente. Lo que quiero decir es que, claro, la dificultad que tenía ese ejercicio era que no se podía hacer, porque escrita como estaba, no se podía hacer la integral de esto diferencial de x. Entonces había que hacer ese truco de escribir la ecuación de otra forma y de ahí entonces salía fácilmente la integral. Pero no es una solución numérica, ese es un truco para que la integral que no se podía hacer primero parcialmente respecto de x, se podía hacer respecto de y. Pero la integral que tenemos a la izquierda, la integral del seno de x sobre x, es una integral que tampoco se puede hacer ni por partes, ni por sustitución, ni ningún método analítico que se conozca. De hecho, ustedes deben haber alguna vez realizado esa integral, o por lo menos en el teórico de análisis matemático 1, les tienen que haber mostrado, a mí me lo mostraron por lo menos, que esta integral se podía resolver aproximando la función seno con un polinomio de Taylor, tomando algunos términos del polinomio, dividiendo cada uno de esos términos por x, y luego integrando, no sé, 5 o 6 términos de ese polinomio dividido por x, término a término, para tener un valor aproximado de la integral. En ese momento nos lo dijeron que se recurría a lo que se conoce como integración numérica, pero más de eso no se dijo y no hablamos de métodos de integración numérica, simplemente nos dijeron que era una integral que analíticamente no se podía hacer y que tenía resultado numérico. Por otro lado, hay integrales que, aún teniendo solución analítica, requieren de un conocimiento y manejo de métodos matemáticos muy complejos para poder resolver. Sin ir más lejos, si no les explicaban la sustitución de Chebyshev, la integral, esa serie de integrales famosas que hacían en análisis 1, no había manera de que ustedes supieran que esa era la sustitución que tenían que hacer para resolver ese tipo de integrales. Por lo tanto, a veces se recurre a una integración numérica no solo porque no se puede resolver analíticamente, sino porque es muy difícil hacerlo analíticamente o no sé cuál es la sustitución que vendría bien ahí para poder resolverla.
Lo que es importante recordar es que el método analítico siempre va a dar una solución exacta, mientras que el método numérico va a dar una solución aproximada. No obstante, el error que pueda tener esa aproximación va a depender, lógicamente, del método que se utilice y de qué tan fino pueda ser esa aplicación para que uno pueda hacer que ese error sea lo suficientemente pequeño como para que en las 4 o 5 primeros decimales el valor aproximado de la integral sea idéntico al valor analítico. Eso también en algún momento mostramos de que es cuestión simplemente de ajustar a lo mejor el paso o encontrar algún método adecuado, pero uno puede obtener soluciones numéricas tan buenas como las analíticas. Dicho esto, lo que tenemos que saber es que existe una extensa familia de métodos que se basan en tratar de aproximar la función f de x, que es la función difícil, por otra función g de x, de la cual sí conocemos una integral. Por ejemplo, un polinomio. Un polinomio es muy fácil de integrar. Entonces, si reemplazamos la función difícil por un polinomio, eso no hay ningún problema, lo integraríamos fácilmente. La función esta, la g, que sustituye a la original, tiene eh, una forma, digamos, que para un cierto número de puntos tiene que ser casi igual a la función original. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta, porque no es que yo pueda reemplazar fx por cualquier otra función que yo conozca. Tengo que encontrar funciones que yo pueda decir que para ciertos puntos son prácticamente iguales. Por eso hablamos de funciones o polinomios de aproximación. Como los puntos extremos en general forman parte siempre de este conjunto de puntos, esa nueva función es una función de interpolación. Y así el método en el que se interpola con polinomios evaluados en un conjunto de puntos que están contenidos en ese entorno cerrado AB, van a dar origen a las fórmulas de Newton-Cotes, que son las fórmulas que nosotros vamos a estudiar. Nosotros vamos a tratar de resolver entonces integrales definidas de la forma que está escrita acá, la integral de AB de fx diferencial de x, en donde claramente se va a interpretar como el área bajo la gráfica de esta función, teniendo en cuenta que esta función es positiva, y esa área quedará por encima del eje de las abscisas y limitada por los valores A y B. Esa área que queda bajo la curva, en realidad no necesita que f sea positiva en todo el intervalo. Lo que pasa es que esta cuestión que decimos acá de decir que f de x tiene que ser positiva, en realidad no es una condición para que yo pueda aplicar estos métodos de integración. El tema es el siguiente: si f de x no es positiva en todo el intervalo, que es lo que pasaba en análisis 1 cuando ustedes querían aplicar justamente estos métodos de integración en realidad, tipo análisis 1, y querían calcular el área, ustedes se encontraban con que el área en este pedazo les daba positiva y el área a partir de acá hasta acá les daba negativa. Por lo tanto, si ustedes querían integrar de A a B directamente en un solo paso, el área total les quedaba más chica de lo que esperaban. ¿Por qué? Porque esta parte que tenía signo negativo se restaba a esta parte que tenía signo positivo. Entonces, ¿cómo solucionaban el problema? El problema se solucionaba encontrando la raíz de la función, a esa raíz le llamaban c, y entonces dividían esta integral en dos partes: la integral entre a y c y la integral entre c y b. Pero la integral entre c y b les daba negativa, le cambiaban el signo, y entonces sumaban esos dos resultados para tener la integral total, que sería el área esta más el área esta que está acá. Con esa salvedad, haciendo ese juego de cosas, eventualmente uno podría llegar entonces a aplicar de la misma forma que hizo en análisis matemático 1 una integral simple,
podría aplicar los métodos estos de Newton-Cotes que en principio nosotros los pensamos definidos para funciones positivas. Pero, vuelvo a repetir, no es que la condición sea de que la función tiene que ser positiva, sino que todo lo que vamos a decir, lo vamos a decir sin detenernos a pensar de que hay una parte del integral que se resta o que una parte me va a dar positiva, sino que yo voy a suponer que todo me va a dar positivo y luego, cuando lo vaya a aplicar en la vida real, en un caso particular, bueno, analizaré si la función toma valores negativos en alguna región de ese intervalo. Es muy fácil ver eso porque el valor de la función ahora sí lo vamos a conocer. Nosotros conocemos esta función, lo que no conocemos es el integral de la función. Conocemos esta función azul, lo que no conocemos es el área bajo esa curva. Hasta ahora nosotros sabíamos entonces hacer esto utilizando la regla de Barrow, el teorema fundamental del cálculo, en el que conocíamos la primitiva de la función, entonces evaluábamos la primitiva en B, evaluábamos la primitiva en A, restábamos las dos evaluaciones y eso nos daba entonces el valor de esa integral definida. Las fórmulas de Newton-Cotes son fórmulas del tipo interpolatorio, en las que nosotros vamos a evaluar a la función f de x en puntos equidistantes en el intervalo AB. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a, o bien, evaluar la función en todo el intervalo, entre A y B directamente, o la vamos a evaluar en pequeños segmentos dentro de este intervalo, pero esos segmentos se van a construir con puntos equidistantes. Es decir, la distancia entre todos los puntos adentro de ese intervalo va a ser la misma. Tendremos que dividir el intervalo en n partes, por ejemplo, iguales. No que estas integrales no se puedan aplicar, o estos métodos de integración no se puedan aplicar a intervalos cuyas distancias no son equidistantes. Pero, para los fines prácticos de esta materia, vamos a simplificar todo al caso menor, al caso más fácil de todos. Y en principio, ese es el de tomar intervalos de longitud igual dentro del intervalo cerrado AB. El polinomio P sub n, este que tenemos aquí, es lo que se denomina polinomio de interpolación. N indica el grado de este polinomio. Mientras mayor sea el grado, más exacta, más precisa va a ser la integral. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Miren, les muestro la siguiente diapositiva. Fíjense que en el gráfico de la izquierda, nosotros tenemos, bueno, tanto en la izquierda como en la derecha tenemos la misma función f de x. Pero la función f de x en el gráfico de la izquierda está aproximada mediante un polinomio de interpolación de grado 1, una recta. Un polinomio de primer grado o un polinomio de grado 1 es una recta. ¿Cómo obtengo una recta? Con dos puntos. Una vez que yo establezco dos puntos que pertenecen a la función, particularmente los valores extremos, es decir, en A, f de A, y en B, f de B, yo puedo trazar la recta que corta esos dos puntos. Esa recta se conoce como recta de interpolación. En particular, siendo una recta de interpolación, P sub 1 de x es un polinomio de interpolación de grado 1. Claro está que el área que este polinomio estima, porque está calculando el área bajo esa recta, se queda como corta, ¿no? Hay todo un pedazo que ese polinomio no está estimando, hay un gran error, hay todo un área que ese polinomio no puede estimar y que forma parte del área bajo la curva de f. Lo que les mostraba, o les quería mostrar de lo que les decía recién, es que ahora si yo supongo que voy a tomar también los puntos extremos A, f de A y B, f de B, y un punto intermedio que le puedo llamar C, si quieren, de valor f de C, con 3 puntos, entonces ahora puedo construir una parábola, es decir, un polinomio de segundo grado. Este será un polinomio de interpolación de grado 2 o de segundo grado. Fíjense que este polinomio de interpolación mejoró muchísimo la aproximación, la estimación
respecto del caso anterior, a pesar de que en este pedacito que yo voy a remarcar, ahí todavía tengo ahora un error que se da por exceso. Es como si yo estoy calculando de más la integral. Y en este pedacito de acá, bueno, prácticamente estoy sobre la curva. Pero bueno, lo que quiere decir es que mientras más puntos considere, mayor va a ser el grado del polinomio de interpolación, con lo cual voy a tener una mejor aproximación de la función. Sí, la respuesta es sí. El problema es que las fórmulas de interpolación suelen no ser sencillas mientras mayor sea el grado del polinomio de interpolación. ¿Cómo pueden obtener un polinomio de interpolación de manera fácil? Bueno, con lo que ustedes conocen del cursillo de ingreso. En el cursillo de ingreso, ustedes calculaban, por ejemplo, la ecuación de esta recta, la recta que pasa por estos puntos. Muy fácil, si este punto era x1 y este punto era x2, entonces lógicamente este punto era y1 acá y este punto que está acá era y2. Entonces ustedes hacían lo siguiente, escribían para i1, i1 se relaciona por la ecuación de una recta que no conozco con x1. Entonces escribían una recta genérica. E i2 se relaciona mediante la misma recta, porque la recta corta los dos puntos, la misma recta, la misma pendiente, con el punto x2, la misma ordenada al origen. Entonces ustedes acá tenían un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que al resolverlo les daba la ecuación de la recta que pasa por el punto x1 y 1, x2 y 2. Bueno, entonces con el mismo criterio se puede obtener una parábola de interpolación. ¿Cómo? Y hago lo mismo. Tengo ahora x1, no voy a escribir todo, simplemente les voy a contar x1, x2 y x3, y entonces voy a obtener y1, y2 y 3. Entonces, y1 se relacionará con ax1 al cuadrado más bx1 más c. Y2 se relacionará con ax2 al cuadrado más bx2 más c. Y y3 se relacionará con ax3 al cuadrado más bx3 más c. Ahora tengo un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas que al resolverlo me dará la ecuación de la parábola o polinomio de interpolación de segundo grado que está representado por esta línea de puntos. Bueno, antes de ir directamente a cómo es la fórmula de integración numérica, demos un par de definiciones como para centrarnos en qué aspecto de estos polinomios de Newton-Cotes nos vamos a centrar. En este punto, ¿qué sabemos? Sabemos que los métodos o fórmulas, es lo mismo, de Newton-Cotes reemplazan a la función que yo quiero aproximar con un polinomio de interpolación. Esas son las fórmulas de Newton-Cotes. Eso hacen las fórmulas de Newton-Cotes. Reemplazar a la función que yo quiero aproximar mediante un polinomio de interpolación de grado n. Bien, dicho eso, podemos decir entonces que hay dos formas de esas fórmulas o métodos Newton-Cotes. La forma cerrada y la forma abierta. Las dos formas se utilizan con diferentes propósitos. La forma cerrada es aquella forma en la que dentro de los coeficientes y dentro de este polinomio se encuentran incluidos como datos los puntos extremos de esta integral. Fíjense, dicho de otra forma, el conjunto de datos o el conjunto de puntos que yo voy a utilizar para poder encontrar todos los puntos que me permitan obtener los polinomios de interpolación de grado n, van a estar dentro del intervalo cerrado AB, donde A y B van a ser parte de esos puntos. Y después me voy a encontrar con un montón de puntos acá adentro que corresponden al conjunto de puntos que usaré para encontrar estos polinomios de interpolación. Dicho de otra forma, será una forma cerrada de Newton-Cotes si los extremos de integración están incluidos en el conjunto de datos que yo utilizo para
calcular mis polinomios de interpolación. ¿Para qué se utiliza esta forma cerrada de Newton-Cotes? Para resolver integrales indefinidas. Integrales escritas de esta forma, integrales en donde A y B son valores finitos, integrales definidas. Ahora, cuando yo tengo integrales del tipo, por ejemplo, conozco A, pero el límite superior no lo conozco y es infinito, se conoce esto como integral impropia. La integral impropia es aquella en donde o los dos o uno de los dos límites no está definido. Si uno de los límites no está definido, yo no puedo incorporar ese límite no definido dentro del conjunto de datos que yo utilice para crear mi polinomio de interpolación. Por lo tanto, la forma abierta de Newton-Cotes va a ser aquella en la que los límites de integración quedan por fuera, o uno de ellos o los dos, quedan por fuera del conjunto de datos que yo puedo tener para poder determinar esos polinomios de interpolación. Ese tipo de integrales se utilizan para resolver integrales impropias o para obtener soluciones de ecuaciones diferenciales. Nosotros nos vamos a centrar solo en la forma cerrada, solo en la forma cerrada. Entonces, volvamos otra vez a la clasificación. Vamos a estudiar el método de Newton-Cotes, aquel que reemplaza la función por un polinomio de interpolación de grado n. Y dentro de las fórmulas vamos a estudiar las formas cerradas, es decir, aquellas que contienen o incorporan los límites o extremos de integración en el conjunto de datos. La otra, en este curso, no la vamos a estudiar. ¿Por qué es muy difícil? No, porque no tiene sentido si lo que queremos es tener una idea, una aproximación de un método de integración numérica que nos extendamos demasiado en el tema. A esta altura, con todo lo que venimos viendo de la materia, ustedes teniendo una idea de cómo se integra numéricamente y en qué consiste integración numérica, cualquiera de los métodos o fórmulas que andan dando vuelta por ahí, podrían fácilmente implementarla solo viendo cómo es la fórmula y qué datos necesito. Bien, la forma más simple de las formas cerradas de Newton-Cotes es la regla del trapecio. ¿Por qué decimos que es la más simple? Porque de los polinomios de interpolación de grado n va a usar el polinomio de interpolación más simple, la recta, un polinomio de interpolación de grado 1. Por eso, esa forma más simple, la que utiliza un polinomio de interpolación de grado 1, se llama regla del trapecio. Hay otros métodos, otras fórmulas que tienen otros nombres y que utilizan diferentes polinomios de interpolación o utilizan diferentes métodos en el proceso de interpolación. Acá, la que nosotros vamos a utilizar es la que reemplaza la función f de x ya no por un polinomio de interpolación de grado n, sino por un polinomio de interpolación de grado 1, el más sencillo de todos. Entonces, siendo el polinomio de interpolación de grado 1 el más sencillo de todos, recordemos cómo es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. La ecuación de la recta que pasa, por ejemplo, por el punto x1 y 1 y por el punto x2 y 2. En realidad esto lo deberían recordar del cursillo de ingreso. Me consta también porque durante muchos años di el cursillo de ingreso y dentro de las cosas que se repasaban estaba esta cuestión de la recta que pasaba por dos puntos. Y una forma muy rápida de encontrar la recta que pasa por dos puntos es recordar la fórmula de interpolación. Entonces en ese momento les decía de que una manera de memorizarla era utilizar una regla mnemotécnica, algo que me resulte fácil para que yo pueda escribirla a la fórmula y de ahí fácilmente despejarla y tener mi fórmula de interpolación. Entonces acá ustedes tienen la manera fácil de escribirla, acá. ¿Cómo? Y miren, yo les decía a mis alumnos en aquella época de cursillo de ingreso, en el miembro de la izquierda tengo todas las y en el miembro de la derecha tengo todas las x.
Eso es algo interesante porque es fácil de recordar. Cuando pienso, a la izquierda están todas las y, a la derecha están todas las x. Eso es una cosa interesante para recordar. Y digo, en el denominador está y2 menos y1, a la izquierda, lógicamente, donde estaban las y. Y x2 menos x1, a la derecha, donde estaban las x. O sea, si estamos hablando del punto x1, y1 y x2, y2, la resta de y2 menos y1 está a la izquierda en el denominador, la resta de x2 menos x1 está a la derecha en el denominador. Y arriba, lo mismo, solo que reemplazo el y2 por y, un valor genérico y el x2 por un valor genérico x. Esa es la única diferencia que hay entre el numerador y el denominador. ¿Por qué? Porque en realidad lo que yo quiero es despejar y, pero despejar y es muy fácil una vez que yo recordé la fórmula. Paso esto multiplicando para el otro lado y paso el i1 sumando. Y ya está. O sea, es re fácil despejar la fórmula una vez que uno la escribió. ¿Y qué me está indicando esto? Esto me está indicando que, conocido los puntos x1 y 1, x2 y 2, dos puntos que son atravesados por esta recta de interpolación, puedo calcular cualquier punto y de la recta a partir de cualquier valor x que me den. Entonces me dan cualquier valor x y yo te digo cuál es el y que corresponde a esa recta. Te doy otro valor de x, yo te digo cuál es el y que corresponde a esa recta. Para eso sirve escribir la fórmula de la recta de interpolación que pasa por dos puntos. Y además, esta fórmula es muy interesante, que por eso estoy haciendo tanto hincapié en ello, que la recuerden porque en el segundo cuatrimestre vamos a utilizarla muchísimo. Vamos a usar mucho la fórmula de interpolación y si la recuerdan fácilmente de memoria, les va a ahorrar mucho tiempo en un parcial, en un examen, para poder llevarlo adelante. Porque si tienen que tratar de recordarla, qué sé yo, calcularla de nuevo, bueno, no importa, porque total yo la calculo porque puedo calcular un sistema de dos ecuaciones continuas. Sí, pero eso te lleva mucho tiempo y se te va a ir el tiempo del parcial. En cambio, recordando la fórmula, como verán, muy simple, listo, eso lo resolvieron en 30 segundos. Dicho eso, si ahora yo tengo mi función que está acotada por los valores a y b, entonces en vez de llamarle x1 y 1, x2 y 2 a los puntos, voy a decir, si x1 es a, entonces y1 va a ser f de a. Si x2 es b, entonces y2 va a ser f de b. Eso es lo que quise poner acá, ¿no? Este punto en vez de a, en vez de x1 le llamo a, y en vez de y1 le llamo f de a. Y al otro punto, en vez de x2 le llamo b, y en vez de f2, perdón, y2 le llamo f de b. Entonces ahora este punto que está acá es el punto A f de A, y este punto que está acá es el punto B f de B. Dicho eso, entonces si hago los reemplazos correspondientes en esta fórmula, me doy con que el polinomio de interpolación de grado 1, que va a reemplazar a la función f de x, se escribe de esta forma. Por lo tanto, en lugar de escribir la integral entre a y b de p de 1 de x, voy a escribir la integral entre a y b de todo esto. Eso es lo que tengo en la filmina siguiente. Acá tengo la integral entre a y b de todo eso que era la fórmula de ese polinomio de interpolación de grado 1. Yo no les pediría a ustedes, en un teórico ni en un práctico, que me hagan esta integral. No tiene sentido, pero acá está explicado cómo se hace el paso a paso de la integral y cómo se obtiene la fórmula de integración. Bueno, acá está explicado, esto lo pueden hacer ustedes fácilmente porque la integral de una suma es la suma de las integrales, la integral de f de a va a salir afuera y me va a quedar la integral de x valuada entre a y b, por eso me queda b menos a. Y del otro lado, todo esto va a salir como una constante afuera de la integral, ya que me queda x cuadrado sobre 2 menos a por x, valuado entre a y b. Por eso me queda esto que está acá. Saco un medio factor común, entonces me queda b cuadrado menos 2ab menos a cuadrado más 2a cuadrado. Esto que está acá es
a cuadrado, y al tener a cuadrado, esto es un trinomio cuadrado perfecto, que lo puedo escribir de esta forma, simplifico este con este, saco b menos a factor común, y cuando digo que a f de a le voy a restar la mitad, entonces me quedo con la mitad de f de a, pero la mitad de f de a más la mitad de f de b, me queda f de b más f de a sobre 2. O sea, en definitiva, el resultado de esta integral, que es muy sencillo de hacer paso a paso, me lleva a, a esta fórmula. Esta fórmula que tengo aquí recuadrada es lo que se conoce como regla del trapecio. Y veamos qué significa para que vean que es muy fácil recordarla a la regla del trapecio, que no hace falta que ustedes hagan, qué sé yo, maromas para aprenderse de memoria todas las fórmulas que tiene esta materia. Créanme que en realidad son un par de cosas que me tengo que aprender y el resto se pueden deducir muy fácil solo recordando algunas reglas mnemotécnicas o entendiendo qué significa la fórmula, nada más. Entonces miren acá, ¿qué está diciéndome esta fórmula? ¿Cómo se interpreta geométricamente esta fórmula? Esta fórmula es la fórmula de la superficie de un trapecio. Pero ¿por qué esta es la fórmula de la superficie del trapecio y no me la acuerdo cuando yo en el secundario lo usaba, la fórmula, o alguna vez la usé, la fórmula del trapecio, pero esta fórmula no me la acuerdo? Pero sí me acuerdo de un montón de otras. Entonces, usemos lo que recordamos. ¿Qué es B menos A? B menos A es la distancia entre A y B, o sea, es el valor de la base. Esta es el valor de la base. ¿Y qué es f de A más f de, o f de B más f de A sobre 2? En realidad es un promedio entre la altura f de B y la altura f de A. A ver, ¿cómo es esto? Mirá, en A, f de A es esta altura. Por lo tanto, si yo hago base por altura, pensando f de A solamente, me voy a encontrar con la superficie de este rectángulo que estoy dibujando acá. Superficie que excede, lógicamente, la superficie del trapecio. Ahora, si yo en vez de hacer f de B me quedo con, perdón, en vez de hacer f de A me quedo con f de B, y yo hago base por altura, o sea, base por la altura f de B, entonces me voy a quedar con este rectángulo, que claramente tiene un área que es menor al área del trapecio. Pero esto ocurre solo porque se trata de una interpolación lineal, que es una recta que une justamente este vértice con este otro vértice. Hay algún punto entre medio, que tiene una altura que resulta el promedio de las dos alturas. Tiene una altura, hay algún punto que tiene una altura que resulta el promedio de las dos alturas. Entonces, cuando yo saque esa altura promedio y haga base por esa altura promedio, me va a dar la superficie de este otro rectángulo, cuya superficie es exactamente igual a la superficie del trapecio. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos entonces que si yo calculo un promedio entre la altura f de A y f de B, que es f de A más f de B dividido 2, esa altura promedio multiplicada por la base me va a dar el área de un rectángulo que coincide con el área del trapecio. Entonces ahora no me hace falta aprenderme la fórmula de memoria. La fórmula claramente se obtiene diciendo base por el promedio de las alturas. Entonces yo digo base B menos A por el promedio entre f de A y f de B. Listo, ya está. Con eso ya tengo la fórmula del trapecio y no me la tuve que aprender de memoria, porque ya entiendo cómo se obtiene la fórmula del trapecio. Bien, ¿y qué pasa con el error? Es decir, yo sé que esta no es una aproximación muy linda, porque claramente tengo todo esto que no está estimado con ese trapecio. Hay todavía una sección, un área, que yo no la he podido estimar,
y se ve y se nota que es grande. Entonces, ¿qué pasa con ese error? Bueno, en realidad se puede demostrar, y no lo vamos a hacer, se puede demostrar, fíjense que acá yo en esta filmina les estoy indicando cómo se hace eso, de que el error se podría estimar mediante esta fórmula. Ahora, ¿cómo se consigue esta fórmula? Esta fórmula se consigue pensando en que la función que yo estoy aproximando viene dada por un polinomio de interpolación más un error. Ese error es el que estoy viendo acá. Y ese error, ¿a qué se debe? Se debe a que yo, en lugar de aproximar la fórmula con un polinomio, la función con un polinomio de grado infinito, la estoy aproximando con un polinomio de grado 1 y estoy tirando todo lo que viene de grado 2 en adelante. Un polinomio de grado 1, una recta que tiene una pendiente, está relacionada con una derivada primera. Una parábola está relacionada con una derivada segunda en cuanto a magnitud. Entonces, es como si yo hubiese truncado en un polinomio de Taylor y me hubiese quedado con una aproximación de primer orden del polinomio de Taylor, y al truncar, tiro lo que es la derivada segunda y todo lo que viene a continuación. Entonces, igual que hicimos con el residuo del polinomio de Taylor, que al tirar, como me quedo con una aproximación de primer orden, al tirar la aproximación de segundo orden, aparece una derivada segunda valuada en un punto intermedio zeta entre A y B. Recuerden que esto respondía al teorema de valor medio, era el valor en el cual la pendiente de la recta tangente a la curva tenía que tener la misma pendiente de esa secante. Y uno puede demostrar que ese error viene dado por esta fórmula, que es justamente lo que se corta o lo que se trunca de ese polinomio de interpolación. Y si yo integro esto, la derivada segunda sobre 2 va a salir afuera, porque si yo integro diferencial de x, solamente voy a tener que integrar x menos a por x menos b, y al hacer esta integral me va a quedar b menos a al cubo por menos 1 sobre 6, que al multiplicarse con este 2 que salió afuera me va a dar el 2. Ahora yo les voy a decir algo que les dije a los chicos esta mañana y esta tarde. Supónganse que ustedes van a rendir un examen final, un teórico, conmigo, y que yo les preguntara sobre el error de el método de la regla del trapecio. Y supónganse que ustedes me dijeran, la verdad, no me acuerdo cómo era el error, no me acuerdo si era 1 sobre 12, 1 sobre 6, había una derivada segunda, pero no me acuerdo si era b menos a o a menos b al cubo, al cuadrado, no me acuerdo muy bien cómo era. Ajá, te voy a decir yo. Y entonces, pero sé que se relaciona el error con un residuo, es decir, el cálculo de la integral del residuo de haber despreciado la interpolación de segundo orden, porque yo me quedo con una interpolación de primer orden, porque la regla del trapecio es una interpolación de primer orden. Entonces el error viene a partir de lo que se tira, de lo que se trunca, que sería la interpolación de segundo orden. Por eso aparece una derivada segunda asociada allí, y al integrar esa fórmula de ese residuo que se tira de un polinomio de interpolación, que no es lo mismo que el residuo de Taylor. Taylor es otro polinomio. Este es un polinomio de interpolación que tiene una forma que no me recuerdo cómo es, pero sí sé que integrando ese residuo que se tira, yo obtengo esa fórmula que me sirve como una estimación del error que cometo. Perfecto. Te vas con un 10 y no te acordaste de la fórmula. Con esto quiero decir, y lo mismo lo dije esta mañana y lo repito ahora, y lo dije a la tarde y lo repito ahora, que a veces no. A mí me interesa más que ustedes sean capaces de explicar una fórmula, una definición, un concepto, más que me la presenten de memoria. Porque si vos me decís, y yo te digo, ¿qué hay del error del método de la regla del trapecio? Me va a decir, el error se estima como menos 1 sobre 12 por la derivada segunda en un valor zeta por b menos a al cubo.
Bien, te voy a decir. ¿Y eso qué significa? Ah, no tengo ni idea. Me la aprendí de memoria, profe, no tengo ni idea. Bueno, vamos a tener que hacer una repasada para tener un poco de idea qué significa eso. Pero el otro compañero que le pregunté lo mismo y me dijo, la verdad que no me acuerdo la fórmula. Y me dijo todo lo que les acabo de decir, se va con un 10. ¿Por qué? Porque la fórmula del error no es relevante. No es relevante. No la vamos a utilizar, entonces no tengo por qué exigir que ustedes se la acuerden de memoria. Pero sí, por eso se la estoy explicando, que ustedes sean capaces de entender a qué se debe el error o dónde se puede ver el error y cómo se podría eventualmente tener una estimación de ese error, sin necesidad de que ustedes se acuerden exactamente si era el cubo al cuadrado, si era 1/12, 1/6. ¿Se entiende? Lógicamente, si yo les pidiera la fórmula de Euler y me dijeran, ah, ni idea, pero es una pendiente, bueno, no, no, ahí ya es otra cosa, porque entonces te voy a decir, ¿y cómo hiciste para resolver los ejercicios en los parciales si no tenés ni idea de la fórmula de Euler? Y porque la verdad que yo las tenía a mano, bueno, pero no las podías tener a mano. Lamentablemente yo no te podía ver en los parciales, entonces yo no te pude controlar, pero no las podías tener en mano. Entonces lo que me estás diciendo es que te copiaste en el parcial. Porque si me decís que no te sabes la fórmula, pero en el parcial te fue bien y las aplicaste, entonces las copiaste a las fórmulas y las fórmulas no las podías copiar. Entonces, cuidado, cuando yo digo que no me importa que se sepan algo de memoria, me refiero a que no es lo esencial. Hay cosas que de cajón van de memoria, porque si no, no las puedo aplicar, y otras que no son tan relevantes y que tal vez me interese más la deducción que uno puede hacer para llegar a obtener esa formulación o ese concepto, más que el concepto palabra a palabra, coma por coma, punto por punto. Si ustedes estudian pensando en que me tienen que explicar lo que yo les estoy explicando a ustedes, entonces van a saber perfectamente bien hasta dónde y qué es lo que tienen que estudiar. No hace falta que me pregunten a mí si tal tema entra, no entra, si la filmina tal entra, la 12 entra y la 13 no, y la 14 qué va a tomar de la 14, si va a tomar demostraciones. Cuando me preguntan normalmente eso, siempre estoy pensando, bueno, no entendimos nada. O sea, vos me tenés que explicar la materia. Cuando vayas a rendir el final, me tenés que explicar la materia. El coloquio, todo, cualquier cosa. Cuando vos vayas a rendir conmigo, me tenés que explicar la materia. Así que vos vas a tener que estudiar todo lo que te haga falta para poder explicarme la materia. Si con lo que vos estudiás es suficiente para poder explicármela, listo, ya está, no te hace falta estudiar más nada. Entonces, partamos de esa base, porque eso es lo que voy a empezar a contestar cuando me pregunten, toma demostraciones, toma esto, toma lo otro. La respuesta va a ser, me tenés que poder explicar la materia, así que fíjate qué es lo que necesitas estudiar para explicarme ese tema. Listo, ya está. Con eso, entonces ustedes van a decir, ¿lo puedo explicar hasta acá? Listo, ya está, a otra cosa. No lo puedo explicar, esto no lo puedo explicar, esto no, bueno, tengo que estudiar un poco más. Esa es la idea. Creo, a mi criterio, que todas las materias de la universidad deberían ser así. O sea, yo creo que no se deberían tomar cosas de memoria, porque para eso está Google y están los libros. Yo creo que se debería tomar el concepto, que me expliques qué significa, porque si no, entonces dudo que lo sepas aplicar. Si yo te pregunto un método, me tenés que decir cómo es el método, cómo lo aplicarías, para qué lo aplicarías, qué restricciones tiene, si hay que tener alguna observación respecto al método, si el método es convergente o no es convergente para tal valor. Eso es lo que yo necesito que vos me digas. No que me digas de memoria una fórmula y que después no me sepas decir más nada. ¿Está claro? Bien. Bueno, dicho eso, como para ir terminando y ya abordar la parte práctica que van a ver que llevan nada de tiempo, uno podría pensar, ¿y cómo hago para mejorar la exactitud de esta regla del trapecio que ya vimos que es bastante fea si yo tomo directamente el valor de f de a y el valor de f de b, es decir, el valor de la función en los extremos? Bueno, una forma sería dividir este intervalo y dijimos que vamos a tomar el concepto de dividirlo en partes iguales. Y una vez que tengo dividido este intervalo en partes iguales, entonces considerar subparticiones o subintervalos y aplicar la regla del trapecio a cada subintervalo. Entonces calcular como un trapecio para cada subintervalo y luego sumar todas esas
integrales, todas esas áreas que se han obtenido por aproximación de cada subintervalo, para que la suma me dé entonces la integral total que yo estoy buscando. Entonces uno dice, sí, suena interesante, ¿realmente se hace así? Sí, se hace así. Por eso es que existe lo que se llama regla del trapecio compuesta o usando intervalos múltiples. En el gráfico acá a la derecha ven lo que les estaba diciendo recién. Acá x sub 0 es a y x sub n es b. O sea, los extremos del intervalo le he cambiado el nombre por tomar el conjunto de puntos desde x sub 0 a xn, nada más. Pero es un cambio de nombre. Y sobre cada uno de esos subintervalos se ha calculado para cada uno de estos puntos el valor de la función. ¿Se puede hacer eso? Sí, porque la tenés. La tenés acá. Tenés la función acá, por lo tanto vos podés calcular f de x1, f de x2, f de x3, o sea, podés calcular estos puntos negros. Y ahora, para cada uno de estos intervalos, aplicás la regla del trapecio, que es lo que está hecho en amarillito, y fíjense que al aplicar la regla del trapecio para cada uno de estos puntos, acá hay un hueco porque uno está diciendo y sucesivamente, al aplicar la regla del trapecio acá, obtengo una mejor aproximación del área bajo la curva. ¿Es muy difícil hacer eso? No, es una pavada, ya les voy a mostrar. Desde el punto de vista teórico, ¿qué es lo que hay que hacer? Y hay que dividir al intervalo en n partes. Si yo divido al intervalo en n partes, voy a tener n subintervalos. Pero ¿cuántos puntos va a tener el intervalo? Y va a tener n más 1, porque va a tener además el punto inicial x sub 0. Yo voy a tener, por ejemplo, imagínense que llegar hasta acá. Yo voy a obtener 2 intervalos, pero tengo 3 puntos. Siempre tengo un punto más que la cantidad de intervalos. Por eso dice que voy a tener n más 1 puntos, pero voy a tener n segmentos de igual longitud que definen n intervalos. ¿Y cómo hago para obtener esa longitud de esos segmentos? Bueno, a eso le voy a llamar h como el paso, y se va a obtener dividiendo la distancia b menos a, de extremo a extremo, por n. En valor absoluto, porque puede ser que de repente me encuentre con valores que están del lado negativo, y no quiero que h, que es una distancia, me dé negativa, nada más. Pero en muchos libros incluso ni siquiera ponen el valor absoluto porque se considera de que a los fines prácticos, desde el punto de vista teórico, estoy considerando puntos en el lado positivo de las ábscisas, pero es lo de menos. Luego voy a aprovechar una propiedad de las integrales definidas que estudiaron en Análisis Matemático 1, que dice que la integral entre a y b, cuando el intervalo a y b se particiona en n partes, que define los puntos x sub 1, x sub 2, x sub n menos 1, que son los puntos internos, donde x sub 0 es a y x sub n es b, los extremos del intervalo, entonces puedo hacer esa integral como la suma de la integral de esa función en cada subintervalo. En vez de directamente a b, de x0, que es a x1, de x1 a x2, de x2 a x3, de x3 a x4, así sucesivamente hasta xn-1 a xn, donde xn es b. Entonces, si yo aplico la fórmula, ¿cuál fórmula? Y esta fórmula, a ver, me estoy volviendo para atrás. Si yo aplico la fórmula de la regla del trapecio, ¿era difícil de recordar? No, no, era base por altura, siendo la altura un promedio de las alturas extremas. Ah, listo. Si yo aplico la fórmula del trapecio, entonces para cada una de estas integrales me voy a encontrar con que voy a sumar n veces las fórmulas. De ahí que me aparece esta sumatoria acá. Esta sumatoria que me aparece acá tiene que ver con la suma de n veces la fórmula del trapecio. La primera vez va a tener extremo f de a, f de x1. La segunda vez va a tener f de x1, f de x2. Por eso aparece f de x1 sumado 2 veces. La tercera va a tener x2, f de x2, f de x3. La cuarta, f de x3, f de x4. O sea, las intermedias se suman 2 veces, por eso aparece este 2. Y luego la última va a ser f de xn-1, xn, f de xn, en donde f de xn, f de b. Por eso aparecen estos extremos fuera de la sumatoria, y la sumatoria aparece multiplicada por 2. Lógicamente se trata
de que se ha hecho un promedio en cada uno de estos subintervalos, por eso salió este 2 afuera. Y ese n era el h que yo estoy considerando, el n justamente del paso que yo estoy considerando de longitud h, que va a ser la misma para todos los intervalos, por eso lo puedo sacar factor común. En definitiva, ¿me tengo que aprender esta fórmula de memoria? No, esta fórmula no hace falta aprenderla de memoria. ¿Por qué? ¿Y por qué no la vas a usar? Porque ahora te voy a enseñar un método en el que no vas a necesitar usar esa fórmula. Como en el ejercicio práctico nunca vas a usar esa fórmula, nunca te la voy a pedir de memoria. Yo solamente te voy a pedir de memoria las fórmulas que alguna vez tuviste que usar en un práctico. Pero si no la tuviste que usar, ¿para qué te voy a pedir una fórmula de memoria que no la vas a usar? Es suficiente entonces que ustedes me digan, bueno, para obtener la fórmula de la regla del trapecio compuesta, lo que hago es subdividir el intervalo en n partes y aplicar la regla del trapecio en cada parte y luego sumar esas n reglas del trapecio que yo he aplicado. Eso me va a dar una fórmula que se puede deducir fácilmente, pero esa fórmula me va a dar justamente la integral total que yo estoy buscando. ¿Y el error? Y el error va a ser la suma de los errores de cada uno de esas reglas del trapecio que se utilizaron. Por eso, en este error que aparece acá, aparece ese n cuadrado a diferencia del anterior. ¿Pero necesito aprenderme? No, es suficiente con que ustedes claramente me digan, y si yo cometo un error al aplicar la regla del trapecio una vez y la aplico 10 veces, voy a cometer 10 errores. Entonces podría estimar ese error total sumando esos 10 errores. Ah, listo, ya está. Entendido. Está perfecto. Comprendido. A otra cosa entonces. Bien, ¿qué es la otra cosa? Bueno, veamos cómo se resuelve un ejercicio del tipo que aparece en la guía de trabajos prácticos y del tipo que va a aparecer en la autoevaluación. Y después les voy a comentar algo respecto a eso de cara al parcial. Y nos vamos a ir de lleno a comentarles algunas cuestiones del parcial. Acá en este caso me dan una integral definida, una integral que se puede resolver analíticamente. En el práctico no se les pide la solución analítica. Si ustedes la quieren hacer, háganla, pero no se les va a pedir. Acá lo hacemos con fines didácticos para comparar. El primer punto es obtener la integral exacta. El segundo es la integral aproximada con la regla del trapecio directamente entre 0 y 3. Y el tercer punto es con la regla del trapecio compuesta, o sea, subdividiendo el intervalo 0,3 en 6 subintervalos. Bueno, el primer punto es muy fácil, no me voy a detener demasiado acá porque esto es una pavada. La integral esta se resuelve por partes, esto es mi cálculo auxiliar, acá está la solución por partes, luego llego a este resultado, no le agregué c porque si bien es una integral indefinida, la he usado esta integral indefinida como cálculo auxiliar, pero luego agregué este cálculo auxiliar aquí y lo evalué con Barrow entre 0 y 3. Reemplacé a la x por 3 y le resté reemplazando a la x por 0 y obtengo un valor que es 504.5360 redondeado en 4 decimales. Acá quiero hacer una salvedad, en realidad no tiene sentido ponernos a ver cómo se hace esta integral, o sea, integral de análisis 1, requete contra sabida por ustedes. Pero sí me interesa lo siguiente. Este resultado se conoce como solución exacta. ¿Por qué solución exacta? Porque es la solución que surge de una integral analítica. Por eso dice igual por todos lados. Por todos lados dice igual, porque es una solución exacta. No hay ninguna aproximación en ningún lado. Es el resultado de un procedimiento analítico de integración. Y mediante ese procedimiento analítico de integración se obtiene un resultado exacto, una solución, perdón. Se obtiene una solución exacta. Ahora, cuando yo reemplazo en la solución exacta valores numéricos, yo uso una calculadora para obtener el valor numérico, no puedo usar e con infinitas cifras decimales. La calculadora me va a proporcionar algunas. Y tampoco voy a escribir el número con 500 cifras, voy a usar algunas. Por lo tanto, el número que escribo a continuación
es un valor aproximado. Por eso aparece el signo de aproximado acá. Entonces, de una solución exacta que sobreviene de aplicar un método analítico, puedo obtener resultados aproximados, porque no necesariamente puedo representar infinitamente los números que tenga que representar. Pero la solución siempre va a ser exacta, porque la solución es el resultado de un procedimiento analítico. Por favor, al final les voy a preguntar esto que tanto estoy repitiendo. Entonces, recuerden, si la solución proviene de un procedimiento analítico, la solución es exacta, pero el resultado que se obtenga de reemplazar numéricamente la solución puede no ser exacto, puede ser aproximado. ¿Por qué? Por el problema de representación numérica. Bien, vamos al punto 2. El punto 2 me pedía resolver numéricamente la integral aplicando la regla del trapecio. Ahora fíjense que desde el vamos tengo un símbolo de aproximado. Todo el tiempo es aproximado. ¿Por qué? Porque ya no se trata de una solución exacta, se trata de una solución aproximada. Desde el momento que yo decido no hacer esta integral analíticamente, sino que decido hacerla numéricamente, en este caso, usando la regla del trapecio, ya tomé la decisión de hacer una aproximación de esta función. Por lo tanto, cualquier solución que yo obtenga es una solución aproximada. Y el resultado de esa solución siempre va a ser aproximado, no importa que sea entero. Es una solución aproximada. ¿Por qué? Porque es un resultado aproximado. ¿Por qué? Porque viene de una solución aproximada. Dicho eso, veamos entonces cómo se aplicó acá para que vean que esto es muy fácil. Yo les decía, esto es más fácil que un Euler. ¿Por qué? Y bueno, porque la regla del trapecio era muy fácil de recordar. ¿Cómo era? Base por el promedio de las alturas. ¿Qué es base? Y la base es la distancia que hay entre los extremos, b menos a. Y el promedio de alturas, y la altura en b más la altura en a, dividido 2. Ya está. O sea, es la base por el promedio de las alturas. Entonces tengo b menos a por f de b más f de a sobre 2. ¿Y ahora qué hago? Y reemplazo números. Si la función f es x por e a la 2x, entonces f de b, siendo b 3, porque b es 3, entonces será 3 por e a la 2 por 3. Y siendo a 0, porque a es 0, es el límite inferior, f de a será 0 por e a la 2 por 0. Haciendo el reemplazo ahí y haciendo la cuenta con una calculadora, obtengo este resultado aproximado, no solo porque tiene un problema de representación numérica, sino porque deviene de una solución aproximada. Pero fíjense qué feo el resultado. 1815 para redondear entero, contra 505 para redondear entero, que es el valor que yo considero, este valor es el valor verdadero, porque es el valor, pero si es un valor aproximado, no importa, es un valor aproximado porque no lo puedo representar infinitamente, pero es el valor que yo considero verdadero porque viene de una solución analítica. Entonces el valor verdadero es 505, si quieren, redondeado entero. Mientras que 1815 es el valor aproximado, muy feo, una aproximación muy fea. Bueno, sí, porque utilizaste una regla del trapecio de extremo a extremo. ¿Y cómo hacemos para hacer esto un poco más preciso? ¿Cómo hacemos para aplicar esa fórmula que me dijo que no me tenía que aprender de memoria? Bueno, se hace muy sencillo. Miren, para poder aplicar la regla del trapecio ahora en varios subintervalos, lo que voy a hacer es aplicar la regla del trapecio en cada subintervalo. Y con eso prácticamente les estoy diciendo todo, pero vamos a ver de qué se trata. Si yo necesitaba dividir el intervalo en 6 subintervalos, entonces yo necesito sacar el h. El h es b menos a sobre 6, o sea, 3 menos 0 sobre 6. Eso me va a dar 0,5. 0,5 es mi paso. El valor
de distancia o de tamaño, de ancho que tiene cada subintervalo. O sea que desde 0, que es el valor de A de la integral, hasta 3, que es el valor de B, yo voy a ir con paso 0,5. Entonces voy a obtener mi primer intervalo, mi segundo intervalo, mi tercer intervalo, cuarto, quinto y sexto. 6 intervalos que era lo que yo esperaba encontrar. Por eso, acá al costado, no importa si arrancan desde la primera fila o desde la segunda fila, si arrancan de la primera, entonces este va a quedar vacío. Si arrancan de la segunda, va a quedar vacío el primero. Es indistinto. Pero lo que sí tienen que saber es que esto corresponde a la integral del primer intervalo. Esto corresponde a la integral del segundo intervalo. Y así sucesivamente hasta que esta será la integral del sexto intervalo. Sumando las integrales de todos esos intervalos, me va a dar la integral total que yo estoy buscando. Pero ¿cómo hago para obtener la integral de cada intervalo? En un Excel es fácil. Y a mano también. ¿Por qué? Y bueno, porque la regla del trapecio decía que era la distancia entre B menos A, o dicho de otra forma ahora, la distancia entre los extremos del intervalo, como ahora se trata de un subintervalo, va a ser entre x sub i y x sub i menos 1. O sea que si estoy hablando del integral del primer intervalo, va a ser la distancia entre este valor y este valor, entre 0,5 y 0, x1, x0. Y si este es x1, entonces voy a tomar la función en x1. Pero la función en x1, ¿se acuerdan que la función era x por e a la 2x? Será, si este es x1, 0,5 por e a la 2 por 0,5. Y acá voy a obtener la función en x0, pero si x0 es 0 y la función era x por e a la 2x, será 0 por e a la 2 por 0. Hago la cuenta con una calculadora y eso me va a dar muchos decimales. Al redondearlo en 4 cifras, voy a obtener 0,3398, que es lo que voy a poner acá en la tabla. En un Excel, yo me pararía en esta tabla y ¿qué diría? Y bueno, diría, este menos este, para hacer referencia a esta parte de la fórmula, por la función valuada en este valor, que sería el f de x1, más la función valuada en este valor, que sería el f de x0, dividido 2. Y luego le pongo redondear en 4. Y eso me da 0,3398. Copio, pego, copio, pego, copio, pego, copio, pego. Y tengo entonces todas las integrales. Listo. Luego tengo que hacer la suma. La suma total ahora me da 562. Fíjense que es mucho más bonita. 505 era la verdadera, esta me dio 562 y me da mucho mejor. ¿Hay un error? Sí, todavía hay un error, porque la partición todavía es grande. A lo mejor si partiese esto en 18 y me daría muy cerca de la integral del valor verdadero que yo obtuve con la integral exacta. Pero otra vez, en un parcial, en un examen final, ustedes no van a tener el valor verdadero a menos que se tomen el trabajo, que no van a poder, no van a tener tiempo de eso, de hacer la integral exacta. Entonces ustedes van a tener que confiar en que han desarrollado práctica en el método para que entonces ustedes puedan hacer este tipo de problemas en un parcial o un examen final. Ahora, comentario. En un examen final, es muy probable que yo, o las profesoras del práctico en particular, porque esto es práctico, les vayan a pedir armar esta tabla, por ejemplo, o armar la tabla de un Runge-Kut, de un EUN, o de un punto medio, o armar una tabla de Taylor. En un examen final se les puede pedir eso porque se les da tiempo, 1 hora y media, 2 horas, lo que sea y lo que haga falta para que ustedes puedan hacer eso a mano, porque en un examen final no pueden usar Excel. No se puede usar Excel. Se tiene que hacer a mano porque nosotros no evaluamos que ustedes sepan usar Excel, sino que nosotros evaluamos que sepan aplicar el método.
Y de la única forma que podemos ver que ustedes saben aplicar el método, no es si ustedes tienen una plantilla o aprendieron una forma automática de escribir el Excel, sino que ustedes lo tienen que escribir en una hoja de papel, sacarle una foto, subirla en un examen final, y esa foto es la constatación de la tabla que ustedes han construido y que puede llegar a tener, como en este caso, 6 iteraciones. Pero tienen mucho tiempo en un examen final. En un parcial no va a ser así. En un parcial se les va a pedir un valor puntual. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Para que vean, porque me preguntaron esta mañana, bueno, lo comenté esta mañana, lo comenté la tarde, lo comento ahora a la noche. ¿Qué sería pedir un valor puntual? Porque, a ver, siempre usted me está diciendo valor puntual. ¿Qué quiere decir valor puntual? Y, por ejemplo, te puedo pedir que me des el valor de la integral del intervalo 3. Ah, pero tengo que hacer todos. No, no tenés que hacer todos. ¿Por qué tenés que hacer todo? Y porque yo voy a agarrar un Excel y voy a copiar la fórmula, copiar, pegar, copiar. No, es que no tenés que hacer eso. No tenés que hacer eso. Si yo quiero el valor del intervalo 3, te estoy pidiendo este valor. Pero ¿y cómo hago para obtener ese valor si no hago el intervalo? Es que es muy fácil. Porque cuando vos obtuviste el paso H, porque vos sabés, acordate que la integral decía entre 0 y 3 de x por e a la x, a la 2x, perdón, diferencial de x. Entonces vos sabés cuál es el intervalo es 0 a 3. Entonces, sabiendo que el largo del intervalo es 3, y sabiendo que el n que te estoy pidiendo es 6, y te estoy pidiendo la integral del tercer intervalo, vos vas a decir, bueno, el paso es 0,5. El primer intervalo va de 0 a 0,5, el segundo de 0,5 a 1, y el tercero de 1 a 1,5. Miren, lo hice de memoria. Quiere decir que acá, fíjense la fórmula, permítame borrar acá un poquito. Acá pondría yo directamente, tomando la fórmula de la regla del trapecio, pondría 1,5, porque el intervalo dijimos que iba de 1 a 1,5, acá pondría 1, valuaría la función en 1,5, o sea, acá, y luego valuaría la función en 1. Listo, hago la cuenta con una calculadora y obtengo 9,3793. Eso no lleva nada de tiempo. ¿Qué quiere decir nada de tiempo? Si sé la fórmula, ¿qué les acabo de decir? Fíjense, conozco la fórmula, sé cuál es el intervalo, lleva el tiempo que demanda escribir esa fórmula en una hoja de papel y usar la calculadora para obtener el resultado. ¿Está bien? No lleva más que eso. Y a eso nos referimos con pregunta puntual. Se les va a pedir una pregunta puntual. Entonces ahora voy a hablar un poquito más del tema del parcial porque quiero aclarar algunas cosas que surgieron de preguntas generales y lo he estado haciendo todo el día, así que lo voy a hacer ahora a la noche también. En los parciales no se puede usar Excel. Yo, cuando ustedes me han escuchado decir muchas veces eso, no se puede usar Excel, pero usted en el protocolo puso que se puede usar Excel. Claro, porque van a rendir, si rinden todos, van a rendir más de 600. Es imposible poner un zoom y controlarlos a todos. Entonces, a ver, seamos coherentes y seamos honestos. ¿Ustedes creen que de los 600 no van a haber algunos, o muchos, o pocos, qué sé yo, no va a haber gente que utilice un Excel si no los estamos controlando? Y seguramente que sí. Entonces, sería ridículo decir, prohibido usar Excel. O sea, a mí me gusta, si quieren nos podemos juntar un día a tomar un café y reírnos un rato de vaya a saber qué cosa, de bueyes perdidos. Pero que se me rían como diciendo, mirá lo que puso acá, prohibido usar Excel, y si no, no va a controlar. No, o sea, ridículos no somos. Entonces, ¿qué hice en el protocolo? Y puse la verdad, me sinceré en el protocolo. Si quieren usar Excel, pueden usar Excel, pero el protocolo claramente dice lo siguiente: no habrá ventaja alguna entre aquel que use Excel y aquel que use calculadora. Es decir, por usar Excel no van a tener ningún tipo de ventaja, porque los ejercicios van a llevar
prácticamente el mismo tiempo lo hagas con Excel o lo hagas con una calculadora. En definitiva, vas a terminar usando el Excel como una calculadora, como una herramienta de cálculo. ¿Por qué? Digo más al respecto. El año pasado pasó, lo sé, lo sabíamos, por supuesto, y lo sé porque a algún compañero de ustedes en algún momento se confesó en algún examen, pero no hay drama porque eso lo sabíamos, lo único que hizo fue confirmarlo. Eh, no solamente que intentaron, para el primer parcial intentaron copiarse y se dieron cuenta que, no, que en esta materia no se puede copiar. O sea, copiarse en esta materia no se puede. Créanme, es imposible porque cada uno le va a tocar un ejercicio diferente. Entonces, olvídense de copiar, no tienen tiempo de esperar que el compañero termine el ejercicio para que entonces yo lo pueda hacer, porque el ejercicio está diseñado para que vos lo hagas en el tiempo que lo tenés que hacer, sabiendo, y vos sentado en tu máquina sin mirar la máquina de al lado. Si yo tengo que agarrar el libro, los apuntes y empezar a correr hojas para acá, para allá, para encontrar la fórmula, y tengo que ver algún ejercicio modelo para ver cómo se usaba la fórmula, chao, se te fue el tiempo del ejercicio. Porque se supone que el ejercicio tiene el tiempo adecuado y sobrado, se lo puedo demostrar después del parcial que es tiempo sobrado. No me vengan después con que no tuvieron tiempo. Si no tuvieron tiempo es porque no estudiaron lo suficiente. Tiempo suficiente y sobrado para que, sabiendo la fórmula, la puedan escribir en una hoja de papel, reemplacen los valores en la hoja de papel, tomen la calculadora o el Excel, llenen los valores que dice esa hoja de papel y obtengan un resultado para colocarlo en el ejercicio de Moodle. Ese tiempo es el que se considera. Más de eso no. No tiene sentido. ¿Para qué te voy a dar 3 horas para resolver algo que deberías poder resolver en 5 minutos? Entonces te voy a dar 5 minutos. Si yo considero que lo deberías resolver en 3, te voy a dar 5. Si considero que lo deberías resolver en 4, te voy a dar 6. Si creo que lo deberías resolver en 2, te voy a dar 3, 4. O sea, siempre les voy a dar un sobrado del tiempo que yo considero que ustedes deberían ser más que suficiente para resolver un ejercicio. Con lo cual, el tiempo que dure el parcial y no va a ser muy extenso. Tal vez 40 minutos, 45 minutos, por ahí andará, 30, 40, 45, dependiendo de los ejercicios. Los ejercicios, como todavía estamos en ese proceso de preparación con las profesoras del práctico, no hemos tomado una determinación de cuáles son exactamente los ejercicios y las preguntas puntuales que se van a hacer. Estamos en el armado para que sea, vuelvo a repetir, un parcial que esté en ese orden de tiempo y que no tenga más de 5 ejercicios, en principio, con 2 preguntas cada uno. 2 preguntas, 2 valores que tengan que obtener, por ejemplo, 2 cosas que tengan que sacar. ¿Por qué? Y para darle un valor de un punto a cada una. Cosa que, si sabías el tema, como por ahí suelen decirme cosas como, pero profe, yo sabía el tema y lo escribí mal. Bueno, pero si sabías el tema, escribiste mal el primero, está bien el segundo, listo, está bien, tenés medio ejercicio correcto. Ahora, si escribiste mal el primero, escribiste mal el segundo, el tema no lo sabías. Clarísimamente no sabías el tema, ni ahí. Entonces, el parcial está diseñado para que, si tienen un traspié, que el traspié no sea grave, que en todo caso pierdan un punto, o en el peor caso 2. Y bueno, y si pierden más, bueno, pero todavía esté aprobado eventualmente. No es un parcial, ojo, si han estudiado y se han preparado, no es un parcial que no se pueda hacer y que no puedan lograr aspirar a la promoción, porque son preguntas puntuales haciendo referencia a todo lo que se ha visto en las guías de trabajos prácticos, en los ejercicios del práctico y en las autoevaluaciones que hemos ido habilitando semana tras semana para cada tema, circunscripta a esa semana de habilitación. Quiero hacerle el siguiente comentario. Sigo contándole cosas porque yo los conozco. Yo fui alumno también. Entonces, y soy alumno todavía porque hago materia de posgrado, así que yo sé cómo viene la mano. Entonces les quiero aclarar. El año pasado también distribuyeron entre ustedes, o digo entre ustedes, no que sean ustedes específicamente, haciendo referencia a
un curso similar a este el año pasado. Distribuyeron, y ahí voy a empezar a contestar preguntas, Sergio. Distribuyeron entre ustedes plantillas. O sea, alguien armó un NEUM, alguien armó un punto medio, alguien armó un Rugecuta. Además tuvieron la alevosía, por decirlo de una forma, de que me mandaron 2 días antes del parcial que les corrigiera el Excel. De ninguna manera, no les voy a corregir encima el Excel que se copiaron y se pasaron entre ustedes, menos se lo voy a corregir. No, no, no me pidan que les corrija un Excel, que les mire un Excel. No, no les voy a ver y no les voy a corregir. A ver, por favor, ubiquémonos. Se pasaron esas plantillas y le fue mal en el segundo parcial a muchos. Y la razón por la cual le fue mal a muchos, mal les digo, lo reprobaron al parcial, ni siquiera alcanzaron la regularidad en el segundo parcial. Porque en realidad después me discutían con esos Excel en la mano, para colmo me discutían con todos los Excel igualitos, todos igualitos, calcados los Excel igualitos, cosa que da vergüenza, porque honestamente me daba vergüenza ajena tener que mirar 20 Excel que eran exactamente iguales. Era como decirle, chico, por favor, si es el mismo Excel, tenía los mismos colores, la misma columna, el nombre de la hoja se llamaba igual, era todo igual, todo igual. Entonces a mí me daba vergüenza porque todos venían con el mismo Excel a cuestionar que en el Excel decía 38,22 y eso fue lo que pusieron, y no era eso lo que se preguntaba. Pero aquellos que no usaron Excel o que lo usaron, pero sabían exactamente cómo fue armado ese Excel y sabían exactamente cómo utilizar las fórmulas, no tuvieron ningún problema y promocionaron tranquilamente porque sacaron notas por encima de 8. Digo esto, por favor, para que no se confíen en que esto, bueno, no importa, rindo con el Excel que me pasaron y me dijeron con esto vas para adelante, pon el número acá, cuando te pidan tal cosa, reemplazar la fórmula acá, porque no va a ir por ese lado. Acuérdense lo que les digo, no va a ir por ese lado. ¿Puede que ayude? Mínimamente. Pero la gran mayoría, que es lo que ustedes necesitan para promocionar o aprobar el parcial, no les va a alcanzar solo con tener una plantilla. Necesitan saber el tema, las fórmulas, cómo fueron usadas y qué significa cada parte de la fórmula. Si no, esto no va a andar. Recuerden que las preguntas son puntuales. ¿Este tema entra el parcial? Sí, Sergio. Y les digo por qué entra el parcial. Como ustedes verán, el tema consiste prácticamente en aplicar la fórmula del trapecio, que es base por promedio de altura y nada más. Eso es todo, eso es todo, eso es todo. O sea que este tema, en realidad, si yo lo tomo, reemplazaría a un EUN, a un punto medio, o reemplazaría a algún otro tema que se requieren más cálculos y que puede ser más complicado. Si este tema no lo hago entrar, necesito, para poder llegar a 10 puntos, incorporar algún otro ejercicio de esos. Entonces, en el parcial les va a tocar un punto medio y un EUN. Y ustedes saben que es costoso. Son 2 fórmulas, predictor corrector, y tiene un montón de cuestiones dando vuelta por ahí, que mejor que sea una y que sea un ejercicio de integración numérica para que entonces resolvamos esto un poco más rápido. No, Luciano, y entonces sigo explicando a partir de tu pregunta, y respondo tu pregunta explicando lo siguiente. El parcial, de la misma manera que estos ejercicios de autoevaluación que ustedes hicieron, es secuencial. Eso quiere decir que va a arrancar aleatoriamente por cualquier ejercicio. Lejos de representar una afrenta contra la estrategia de resolución de examen. El año pasado me dijeron de que era una estrategia de resolución, empezar por el ejercicio que uno quería y después de haber leído todo el ejercicio, darse el tiempo y a lo mejor detenerse en el ejercicio que más costaba. Sí, en la presencialidad estamos de acuerdo, en la presencialidad estamos de acuerdo, pero también vamos a estar todos de acuerdo que si el parcial es abierto, en el sentido de que no es secuencial, sino que es de la navegación libre, mientras vos haces el ejercicio de EUN, yo hago el ejercicio de punto medio,
y después me pasás las fórmulas, y entonces yo escribo el resultado en este ejercicio y vuelvo a escribir en el D1. A ver, chicos, fui alumno, soy alumno. Entonces, para evitar lo que no se puede controlar en la virtualidad, entonces existe esta restricción de secuencialidad y no van a poder empezar por ningún ejercicio. Pero para que no destruya esto su estrategia de resolución, en el encabezado de cada ejercicio va a aparecer un tiempo estimado para que entonces ustedes digan, a ver, este ejercicio dice que se debería resolver en 5 minutos. Bueno, entonces un ejercicio puntual. Pongo la fórmula, ¿cuánto me lleva? 3 minutos, voy re bien. Voy al otro ejercicio, voy con tiempo sobrado. Si ustedes dicen, me llevó 4 minutos y medio, bueno, estamos bien, vamos al siguiente ejercicio. Me está llevando 6, bueno, dale, terminalo, pero acordate que ya te estás comiendo un minutito del ejercicio que sigue. O sea que tranquilamente también pueden, con esa información, tener la posibilidad de tener una estrategia de solución. Pero la secuencialidad del parcial es no negociable. En contraposición, como digamos un equilibrante a eso, tienen la ventaja, como les dije, de que si quieren, está en protocolo, si quieren usar el Excel, lo pueden hacer, cosa que en la presencialidad no podrían hacerlo. Y si eventualmente se olvidaran de una fórmula, van a poder darse vuelta y mirar la hoja del práctico que tienen escrita o las fórmulas que tendrán escrita en una hoja y mirar cuál era la fórmula, cosa que en la presencialidad no pueden hacerlo. Entonces, a ciertas ventajas también hay que poner ciertas restricciones, porque si no, esto deja de ser una universidad seria. Yo creo que acá hay algo que hay que plantearse, que es el hecho de que estamos por rendir el parcial de una materia de universidad que forma parte de una carrera que me va a dar un título profesional. Entonces, dejémonos de embromar. O sea, esto tiene que ser serio. Y dentro de las cosas que nosotros establecemos como seriedad son ejercicios del tipo que han estado estudiando, del tipo que han estado haciendo, pero no con la libertad de que ustedes puedan, qué sé yo, hacerlo en grupo o tirarse los ejercicios para decir, bueno, vos haces este, yo hago este, y entonces el parcial en vez de 40 minutos, sorpresa, se resolvió en 20 porque lo hicieron entre dos. No, no pasa por ahí. ¿Está bien? Los ejercicios van a aparecer de manera aleatoria y de manera secuencial. Así que tenés que resolverlo uno detrás de otro para alcanzar la puntuación que te permita o aprobar o incluso estar en carrera de promoción del parcial. Eh, Otra cosa a tener en cuenta es lo siguiente. Chicos, por favor, yo he visto que las autoevaluaciones la han hecho poco. La han hecho 40, algunas, otras 80, 600 son. Se van a presentar mucho más el día del parcial de los que estuvieron haciendo las autoevaluaciones. Pero en la autoevaluación aclara que ustedes pueden poner 0,3398 o 0,3398. Quiero aclararles algo. Si ustedes ponen 0,3398 y luego ponen siguiente, les va a aparecer la pregunta, en vez de toda gris acá abajo, en vez de todo gris acá abajo, le va a aparecer la pregunta con una raya acá y un triangulito rojo. Y entonces a ustedes les va a llamar la atención eso. Y van a poner el mouse ahí, seguro. Y el mouse le va a decir pregunta incompleta. Entonces lo primero que van a hacer, porque lo primero que hacen es eso, es sacar una foto y me van a decir, profe, Moodle anda mal, yo escribí el resultado y Moodle me dice de que la pregunta está incompleta. Lamentablemente estás perdiendo mucho tiempo porque yo ya te aclaré en las autoevaluaciones que si eso ocurre, simplemente Moodle te avisa eso, pero va a tomar tu punto como coma y te lo va a dar correcto. Así que no se preocupen. Cuando ponen enviar y terminar, les va a aparecer, existen preguntas no contestadas, preguntas no respondidas o incompletas, es porque ustedes usaron punto en vez de coma, nada más. Pero Moodle se los va a corregir. Si el resultado es correcto, se lo va a corregir como correcto. ¿Está bien? Otra cosa. Moodle es una herramienta muy probada. Imagínense que incluso después de esta pandemia está requete contraprobado Moodle. Moodle no se rompe, no da error. Entonces, cuando aparecen errores en la plataforma,
esos errores son errores tipificados. ¿Qué quiere decir? Si ustedes me mandan una foto y me dicen de que el Moodle les dio un error y se les rompió el parcial y no pudieron hacer el parcial, tómeme el otro día, yo te voy a devolver ese mail con una respuesta de Moodle diciendo el error 33344 que te da ahí en la pantalla es un error que se produce cuando se ha intentado abrir 2 veces la sesión. Eso es trampa. La sesión se tiene que abrir una sola vez. No sé por qué tenés que abrir 2 veces la sesión. O sea que si abrís 2 veces la sesión, Moodle te va a dar un error y te va a cortar el examen. Y no hay nada que yo pueda hacer, porque es trampa. O te voy a decir, ese error se produce porque hubo una grabación previa. ¿Eso qué quiere decir? Que accidentalmente, quizás no fue intencional, pero accidentalmente o intencionalmente hiciste con el botón para atrás del navegador para ver la respuesta anterior y luego volviste a avanzar para adelante para llenar la respuesta siguiente. Y Moodle se rompió porque Moodle se da cuenta de que ha saltado la secuencialidad. Entonces, no te digo el 100%, pero el 90% de las veces se rompe. El 90% de las veces Moodle te da un error y te corta el examen. Entonces me va a decir, Moodle tiene un error, tómeme el parcial otro día. Te voy a volver a mandar y te voy a decir, ¿por qué has hecho trampa? ¿Accidental o voluntariamente? Si ese error se produce, son errores tipificados. No me manden fotos de errores de Moodle porque Moodle no da error si se utiliza bien. Si se utiliza bien, Moodle funciona perfecto. No tiene ningún error. Si se producen errores en el navegador de ustedes, es un problema de su navegador que yo no puedo solucionar ni podré darle respuesta de ninguna naturaleza, o un problema accidental o intencional, porque si están con Excel y están con el Alt Tab, Alt Tab, Alt Tab para pasar del Excel, para pasar a los apuntes, para pasar al examen, en uno de esos Alt Tab suele ocurrir que le dan un dedazo donde no tenían que darle, pasa algo en la hoja de examen, Moodle se rompa, le da un error y no puedo hacer nada. Así que si ustedes usan correctamente Moodle, Moodle no da error. Si da error, no lo están usando correctamente. Todos los errores están tipificados y se sabe que se dan cuando no se usa correctamente Moodle. Así que tengan cuidado con esas cosas, porque no lo voy a poder contemplar. Y la otra cosa que no puedo contemplar, y ahí respondo las otras preguntas que me van haciendo, sí, Eric, voy a hacer esa repetición, por supuesto. Lo último que les voy a decir es que lamentablemente no se podrán contemplar ningún tipo de problemas como, por ejemplo, se me cortó internet, estaba haciendo el examen y se me cortó la luz. Tengo EPEC, tengo corte de luz programado. No puedo contemplar ninguna de esas cosas. Y ustedes me van a decir, profe, pero es... Lamentablemente, si ustedes tienen un corte de luz programado, entonces tendrán que programar ustedes el parcial para hacerlo en otro lugar. Si el corte de luz no es programado y es espontáneo, y lamentablemente tendremos que ir a un recuperatorio. ¿Por qué? Porque si yo, por cualquiera de esos casos, tomara en consideración de que se les cortó internet a uno o se le cortó a uno la luz, debería tomar en consideración aquel que en medio del examen se descompuso, en medio del examen le tocaron el timbre porque está en su casa haciendo el examen, no está en la facultad y tuvo que atender, porque en medio del examen el perro le agarró el mouse y salió corriendo con el mouse y no lo pudieron alcanzar al perro, porque el hijo estaba ahí, me lo dejaron a cuidar y estaba muy molesto y me tocaba las teclas y yo no sabía qué hacer. Bueno, lamentablemente tendría que agarrar y contemplar 50.000 casos que es imposible, imposible poder contemplar de manera objetiva y justa. Entonces, la forma más objetiva y justa que hay es que si tienen algún problema de conexión o de luz ese día o algún otro problema que impida la realización del examen, estarán ausentes y para eso hay un recuperatorio. Es muy raro que justo se te corte para este examen y se te corte para el recuperatorio. Ahí hay un problema grave si se te corta justo para los parciales. El recuperatorio no solamente es algo que está diseñado para levantar la nota en el caso de reprobar, sino que está diseñado para poder hacer un examen en la presencialidad porque me dejó a pata el colectivo, porque no llegué, porque iba a la facultad
y me patotearon y no pude llegar a la facultad. Es decir, cualquier problema, justamente están los recuperatorios para eso. Entonces no me pidan que les tome un examen otro día porque se les cortó la luz, porque no lo pudieron hacer. Lamentablemente necesito que seamos, que hagan el esfuerzo, yo sé que es un esfuerzo grande, pero que hagan el esfuerzo por acomodarse a las reglas para que justamente las reglas nos permiten guiar, nos permiten guiarnos. Si nosotros tenemos reglas adecuadas que nos permiten establecer una guía en donde nos podamos mover de una forma coherente, entonces todo sale bien. Ahora, si empezamos a inventar parches, excepciones, y acá las reglas no sirven para nada, y perdemos la guía, y esto se transforma en un caos, sobre todo con 600 alumnos en una materia y 3 profesores. ¿Está bien? Bueno, el lunes voy a publicar un anexo al protocolo, que es apenas una carilla en donde alguna de estas cosas, por las dudas que a alguno le haya quedado alguna dudita por ahí, estén claramente bien establecidas, cosa que ya no quede ninguna duda, y ustedes el día de su parcial preséntense tranquilos, sin nervios. Ustedes van a entrar a las 8:20 porque vamos a dar 10 minutos escalonados de curso a curso. Ustedes son el 3D1, entonces van a entrar a las 8:20. A las 8:20 entran tranquilo al parcial, arrancan el parcial, lo hacen tranquilos, sin ningún problema, no se desesperen, si han estudiado, han practicado, no va a haber ninguna dificultad para hacer el parcial. Bien, le explico a ustedes, gracias, y nos estaremos viendo entonces el jueves que viene. Y ahora me quedo con Eric y a aquel que tenga alguna duda más y que quiera preguntarme, y le explico cómo se calcula la tercera partición a Eric. Voy a borrar acá, Eric. Te pregunto si en este momento estás mirando la pantalla, porque en una de esas justo te levantaste a algún lado y como lo voy a explicar para vos. Sí, el examen es unificado. Rinden todos en el mismo horario, o escalonado, pero todos en el mismo horario. Es un parcial unificado. Eso es otro motivo para tratar de dar equilibrio, porque si no es como que los que le tomé la mañana siempre se quejan de que a la noche tienen más tiempo para estudiar y que ya saben cómo son el ejercicio parcial y que ellos siempre le tocan más difícil. Es muy difícil tenerlos a todos conforme. Entonces se unifica el parcial y listo. El horario es a las 8. A las 8 entrará el curso de la mañana, 8:10 el de la tarde y 8:20 de la noche. Pero ustedes estén un ratito antes mirando por si hay alguna publicación o algo que tienen que observar. Bueno, Eric, mira, te explico cómo es esto. Si yo quiero la tercera partición, eh, la tercera partición es si esta es la primera partición, porque la primera partición es la que va de 0 a 0,5, la segunda partición es esta, que es la que va de 0,5 a 1. Y así sucesivamente uno puede pensar, armándose como una tablita solamente de los XY, rápido en una hoja de papel, o dicho de otra forma, uno podría decir, bueno, si yo necesito dividir en 6 particiones, entonces el intervalo que va de 0 a 3, 3 dividido 6 me da de 0,5, o sea que el rango de cada partición es 0,5. Por lo tanto, la primera partición, la primera parte, tiene que ir de 0 a 0,5. La segunda, de 0,5 a 1. Y la tercera, de 1 a 1,5. O sea que ya sé que la tercera va de 1 a 1,5. Lo dije de memoria. Y si te hubiese pedido la cuarta partición, y bueno, la cuarta tiene que ir de 1,5 a 2. Entonces pondría 1,5, 2. Eso pongo en algún lado en mi hoja de papel. Porque me están pidiendo X partición. Acá como me están pidiendo la partición tercera va de 1 a 1,5. Entonces, luego escribo mi Euler, mi regla del trapecio. Mirá, la voy a escribir acá para que veas que es re fácil. Ya definí la partición, no me llevó nada hacer la partición. Entonces digo, B menos A, dice que es la regla del trapecio, por F de B más F de A sobre 2. Esa es la regla de trapecio, la escribí a la regla de trapecio. ¿Cuánto me llevo a escribir esto? Nada. Bueno, entonces
en algún lado, en mi hoja de papel, además escribo quién es f de x. F de x, en este caso, es x por e a la 2x. Eso lo escribí en mi hoja de papel. Entonces digo, bueno, ¿quién es b? B es el extremo derecho. ¿Y quién es a? El extremo izquierdo. O sea que b es 1,5, 1,5, a es 1, a es 1. F de b es f en 1,5. O sea que podría escribir acá arriba o reemplazar esto por 1,5, lo voy a hacer solamente con esto, por e a la 2 por 1,5. Y en el caso de f de a, y bueno, será lo mismo, pero en vez de 1,5 por 1. Y ahora que tengo todos los numeritos, caso la calculadora o el Excel, cualquier cosa que ustedes tengan a mano, y ponen, bueno, 1,5 por e a la 2 por 1,5 más 1 por e a la 2 por 1, todo eso dividido 2 por 0,5, que es 1,5 menos 1. Y eso me va a dar 9,3793. Los invito a probar, o te invito a probar a vos, Eric, de hacerlo después, así como te lo he explicado. Vas a ver que no lleva casi nada de tiempo. Digo casi nada de tiempo, son 2 minutos de esfuerzo, y vas a ver que vas a llegar a este número. Y si quisieras este otro, te va a llevar el mismo tiempo, porque en realidad vas a decir, ah, el intervalo que tengo que considerar es el que va de 2 a 2,5. Entonces lo único que tenés que cambiar es los valores por 2,5 y por 2, nada más. Te va a llevar el mismo tiempo calcular este o este. Cualquiera de los dos te lleva el mismo tiempo, y vas a ver que haciendo ese cálculo con una calculadora o con un Excel, y luego redondeando el resultado con redondeo simétrico, te va a dar exactamente este valor o este otro que está acá abajo. Simple, sencillo. Esas son las preguntas puntuales de este tema que pueden entrar en un parcial. Perfecto, perfecto. Ahí leo que lo hiciste a la par y te dio. Perfecto. Bueno, chicos, nos vemos entonces la semana que viene. Recuerden que a partir del lunes vamos a estar de cabeza con las profesoras revisando uno por uno los 700 ejercicios que habremos de hacer. Por lo tanto, no vamos a poder estar mirando el foro, pero les voy a habilitar en el tope un foro de estudiantes, dice, que no va a estar revisado por nosotros, en que pueden usar para intercambiar ustedes dudas. Por ejemplo, que alguien diga, che, ¿alguien sabe cómo resuelvo esto? Y que alguien diga, ah, fíjate en tal lado, o mira, te paso una foto, un intercambio de ustedes. De hecho, después ni lo voy a ver, lo voy a eliminar directamente el foro ese, porque ni voy a ver qué es lo que escribieron. ¿Está bien? Bueno, muy bien, gente. Nos vemos entonces el jueves que viene. Si no hay más dudas, que tengan un muy buen fin de semana y gracias por la atención. Hasta luego.